Lo que acaba de ocurrir en las últimas horas no es una sorpresa para quienes hemos seguido con rigor intelectual la dinámica de Medio Oriente durante décadas. Irán ha lanzado un ataque con misiles balísticos contra Israel y las instalaciones militares de Beit Shemesh, una ciudad ubicada a tan solo 20 kilómetros al oeste de Jerusalén, han quedado en escombros. Esto no es retórica, esto es la consecuencia lógica, predecible y moralmente inapelable de una política exterior construida sobre la imprudencia y la ilusión de la invulnerabilidad. Soy George Will, columnista y comentarista político. Durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional. Siempre he sostenido que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, los límites del gobierno y los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicarles cómo llegamos a esta coyuntura actual y qué debemos hacer para restaurar la sobriedad y el rigor intelectual necesarios en nuestra vida pública. Si aún no se han suscrito a este canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Cada día analizamos los eventos que definen nuestro tiempo con la profundidad y la honestidad que merecen. Denle clic al botón de suscripción. Activen la campanita para no perderse ninguna transmisión y si este análisis les resulta útil, compártanlo con quienes también buscan comprender el mundo con claridad. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país nos siguen hoy. Me interesa enormemente saber desde dónde nos acompañan en esta conversación. Y si este trabajo les parece valioso, denle su me gusta y compártanlo con sus amigos y familia. Su participación hace posible que este tipo de análisis serio llegue a más personas. Los reportes que he podido verificar a través de distintas fuentes periodísticas, tanto israelíes como occidentales e iraníes, confirman que al menos 2 impactos misilísticos fueron registrados en el campamento militar ubicado dentro de la ciudad de Beit Shemesh. Las primeras evaluaciones indican que los sistemas de defensa aérea de Israel, incluyendo la cúpula de hierro y el famoso sistema Arrow, lograron interceptar varias decenas de proyectiles con un alto grado de eficiencia en las primeras horas. Sin embargo, después de esas primeras decenas de interceptaciones, los sistemas se saturaron y ya no pudieron evitar que un número adicional de misiles encontrara sus objetivos. Lo que observamos es, una vez más, la estrategia de saturación en plena ejecución, la misma que ha probado ser el talón de Aquiles de cualquier sistema de defensa aérea convencional. En este momento, Israel se ha quedado esencialmente sin la capacidad operativa de su cúpula de hierro, colapsada por la saturación misilística y los ataques combinados con drones que ha lanzado Irán. Este suceso era esperado, era una escalada que se veía venir desde hace tiempo. Lo que no había podido calcular con precisión era la velocidad con la que caería nuevamente ese sistema de defensa que se nos había presentado como casi impenetrable. Debo ser honesto, en lo personal, supuse que después de los ataques anteriores, Israel habría mejorado sustancialmente sus capacidades defensivas. Supuse que la experiencia de la guerra de 12 días del año pasado habría servido como catalizador para fortalecer esos sistemas y corregir las vulnerabilidades conocidas. Sin embargo, las imágenes de Beit Shemesh me demuestran lo contrario. Esa zona alberga infraestructura logística militar y también las unidades de reserva del ejército israelí. Si lograron atacarla con esta precisión y eficacia, queda establecido que Irán puede, en este momento, atacar prácticamente cualquier punto del territorio israelí. Eso no es un detalle táctico menor, es una transformación estratégica de primera magnitud. Permítanme revisar las cifras disponibles, ya confirmadas por medios israelíes de referencia. Más de 200 misiles fueron lanzados desde territorio iraní en las últimas horas.
De ese total, Israel ha afirmado que aproximadamente el 85% fue interceptado antes de alcanzar suelo israelí. El 15% restante no pudo ser detenido. El problema que veo con claridad meridiana es que estamos apenas en el segundo día de ataques. Si en las primeras 24 horas solamente lograron interceptar el 85%, ese 15% que no pudieron detener representa entre 30 y 35 misiles que lograron derribar las defensas israelíes y alcanzar sus blancos. De esos impactos, al menos 8 dieron en zonas pobladas o en instalaciones estratégicas. Entre ellos se cuenta, por supuesto, Beit Shemesh, que ha sido el punto más significativo hasta estos momentos precisamente porque es una zona militar. Pero también se han reportado la caída de metralla y fragmentos en áreas abiertas en los alrededores, provenientes de algunos de los misiles que sí lograron ser interceptados, pero cuyo material fragmentado cayó sobre zonas civiles. Es el costo colateral que nadie quiere contabilizar públicamente. Este ataque es resultado directo de lo que ocurrió el día anterior, cuando Israel, junto con Estados Unidos, ejecutó un bombardeo que costó la vida al ayatolá Ali Khamenei, el líder teocrático de Irán. Después de ese hecho sin precedente, la respuesta iraní no solo era predecible, era inevitable. Las fuerzas iraníes han llamado a esta operación Promesa Veraz 4 y está cobrando sus primeros objetivos, precisamente las bases militares desde las cuales fueron planificados y ejecutados los asesinatos de altos funcionarios iraníes, incluyendo al propio Khamenei. Muchas de esas bases están siendo reducidas a escombros en este momento. El mensaje que transmitió Irán ante las Naciones Unidas hace pocas horas fue presentado como una acción proporcionada en respuesta al asesinato de su líder religioso. Recuerden que Irán es un estado teocrático. Cuando se elimina a la figura que encarna la fusión de autoridad religiosa y poder político, la respuesta no es solo militar, es también espiritual e institucional dentro de esa sociedad. Asesinar a un ayatolá no es, en la lógica iraní, simplemente eliminar a un general. Es profanar el orden sagrado sobre el cual descansa toda la legitimidad del Estado. Eso hace que la respuesta sea mucho más explosiva, mucho más total que la que produciría la eliminación de cualquier otro tipo de liderazgo político convencional. Beit Shemesh, que fue fundada en 1950, no es exclusivamente una base militar. Es una ciudad con una población civil que supera los 150,000 habitantes. Dentro de esa ciudad conviven zonas residenciales con sistemas de defensa e infraestructura militar. Eso revela una estrategia que he analizado en múltiples conflictos a lo largo de mi carrera. La decisión de instalar sistemas de defensa en medio de la población civil hace prácticamente imposible separar un ataque militar de sus consecuencias sobre los civiles, y eso naturalmente activa el doble rasero que ambas partes han utilizado históricamente para construir su narrativa ante la opinión pública internacional. El impacto en el campamento militar ubicado en las afueras de la ciudad ya ha cobrado sus primeras víctimas civiles, según los servicios de emergencia. También se reportan daños estructurales en viviendas cercanas, producto de las ondas de choque generadas por estos misiles, así como fragmentos de los proyectiles interceptados que cayeron en zonas residenciales. Son los costos invisibles de la guerra, aquellos que no aparecen en los comunicados oficiales, pero que definen la experiencia de millones de personas ordinarias. Este ataque a Beit Shemesh nos dice varias cosas que considero fundamentales. La primera es que Irán tiene la capacidad real de coordinar ataques múltiples desde distintos puntos, y la muerte del ayatolá Khamenei no ha producido ninguna ruptura en su cadena de mando. La estructura de mando iraní parece íntegra. Saben lo que tienen que hacer. Con toda probabilidad, el propio Khamenei dejó instrucciones claras sobre cuál debería ser la reacción ante su eventual asesinato. Y ahí está, ejecutándose con precisión y sin vacilación aparente.
La segunda conclusión es más incómoda para quienes han defendido la narrativa de la superioridad tecnológica israelí. A pesar de toda la sofisticación de la cúpula de hierro y el sistema Arrow, y a pesar de que hace apenas 8 meses Israel ya había experimentado una guerra de 12 días con Irán, no lograron mejorar sustancialmente su sistema de defensa. Siguen siendo vulnerables a la saturación. Eso no es un dato menor, es una revelación estratégica de primera magnitud que obliga a replantear toda la arquitectura de seguridad regional. La tercera conclusión es que la inteligencia israelí no logró anticipar ni la magnitud ni el momento exacto de este ataque. Eso plantea interrogantes muy serias sobre la capacidad de disuasión que Israel ha presumido durante décadas. Una disuasión que no disuade no es disuasión, es teatro, y cuando el teatro se derrumba, lo que queda es la realidad desnuda de una vulnerabilidad que nadie en Tel Aviv quería admitir públicamente. He sostenido durante mucho tiempo que la grandeza de un Estado no se mide por la potencia de su propaganda, sino por la solidez de sus instituciones y la honestidad con la que evalúa sus propias limitaciones. Israel ha cometido el error clásico de creerse demasiado la narrativa que construyó para consumo externo. Esa es una trampa intelectual de la que los líderes prudentes deben cuidarse siempre. Hay que analizar con cuidado la narrativa que ambos bandos están construyendo, porque hay propaganda en los dos lados. Irán presenta este ataque como una victoria estratégica. Sus declaraciones oficiales enfatizan que los misiles utilizados fueron de fabricación nacional, que la operación se ejecutó sin necesidad de recurrir a sus fuerzas proxy regionales, las cuales podrían ser activadas en cualquier momento. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es apenas la primera fase de la operación Promesa Veraz 4, y aún no se han involucrado Hezbollah, las milicias chiitas en Siria, ni las fuerzas iraquíes. Irán tiene fuerzas proxy rodeando Israel, y hasta ahora no las ha necesitado. Eso es, en sí mismo, un mensaje político tan poderoso como cualquier misil. Esto representa un cambio doctrinal significativo en la forma en que Irán conduce su política exterior y su estrategia militar. Irán ya no opera exclusivamente a través de intermediarios. Ahora ha convertido esta confrontación en una batalla directa, uno a uno, asumiendo públicamente la autoría de sus ataques contra Israel después de que Israel presumiera la autoría del asesinato de Jamenei junto con Estados Unidos. Es un cambio que tiene implicaciones de largo alcance y que tardará años en ser comprendido en toda su dimensión geopolítica y estratégica. Del lado israelí, el mensaje público es profundamente contradictorio. Por un lado, el primer ministro Netanyahu declaró públicamente en cadena nacional que nadie se iba a salir ileso de atacar a Israel, prometiendo una respuesta en el lugar y en el momento que ellos decidan. Por otro lado, los voceros militares intentan restar importancia al colapso de sus sistemas de defensa, repitiendo que la gran mayoría de los misiles fue derribada, pero esa narrativa choca frontalmente con las imágenes que circulan en redes sociales. Columnas de humo en varias partes de Israel, muy particularmente en Beit Shemesh, ambulancias trasladando heridos, crisis de ansiedad, lesiones menores, cadáveres. La realidad visible contradice la retórica oficial y eso debería preocuparnos tanto como los propios misiles. El papel de Estados Unidos en esta escalada también merece análisis riguroso y sin concesiones. Horas antes del ataque israelí, funcionarios estadounidenses lanzaron advertencias de que sus sistemas de inteligencia indicaban un inminente ataque con misiles y drones
hacia Israel. No hacía falta un aparato de inteligencia extraordinariamente sofisticado para anticipar eso. Pero si esas advertencias incluían detalles sobre los objetivos específicos, le dieron a Israel tiempo para elevar sus niveles de alerta, desplegar activos adicionales y poner en máxima alerta sus sistemas de defensa. Y aún así, no pudieron detenerlo. Eso me dice que la coordinación entre Washington y Tel Aviv, aunque sigue siendo estrecha, no es suficiente para garantizar la seguridad de Israel ante un ataque de esta naturaleza y escala. Además, Irán está presumiendo el ataque a un buque estadounidense en la región con misiles hipersónicos, un ataque que, según sus fuentes, habría sido exitoso. Esto confirma algo que he subrayado en múltiples análisis a lo largo de los años. Irán no está intimidado por la presencia militar estadounidense en el área. Cuando un actor regional está dispuesto a atacar activos militares de la primera potencia del mundo, la estructura de disuasión que supuestamente ordenaba esa región ha colapsado de manera funcional. El presidente de Irán declaró que la venganza por el asesinato de Jamenei es para él una obligación sagrada. No hay negociación posible, no hay punto de retorno. Eso lo dijo abiertamente, con una claridad que merece ser tomada en serio. Las implicaciones para la población civil de ambos bandos son devastadoras y merecen una reflexión moral que vaya más allá de las declaraciones oficiales. Hoy hay bajas civiles en ciudades como Beit Shemesh, que no es solo una zona militar, sino que también alberga decenas de miles de familias, niños que van a la escuela, ancianos que simplemente viven su vida. En Ashkelon y en Sderot, las sirenas sonaron durante más de 2 horas. Millones de israelíes pasaron la noche en refugios, en habitaciones supuestamente seguras, con el pánico que solo produce la incertidumbre de no saber si el siguiente misil caerá sobre tu hogar. El Ministerio de Educación israelí canceló clases en un radio de 40 kilómetros alrededor de la Franja de Gaza. Una generación entera de niños está creciendo bajo el sonido de sirenas, y eso deja una marca psicológica que ningún tratado de paz podrá borrar completamente. Pero hay que hablar también de lo que ocurrió del otro lado. El día anterior, en los ataques ejecutados por Israel y Estados Unidos, uno de los objetivos bombardeados fue una escuela primaria iraní, donde murieron 67 niñas. Un salón de clases completo fue destruido. Eso no puede pasarse por alto en ningún análisis serio que se precie de honesto, y no lo haré. Las víctimas civiles de ambos bandos, aunque de forma manifiestamente desproporcionada, son una realidad que ninguna narrativa política puede borrar. Hay muchas más víctimas confirmadas del lado iraní en estas horas, pero en ambos lados son civiles, y sobre todo son niños, que no tienen ninguna responsabilidad sobre las decisiones que tomaron sus gobiernos. Cualquier pérdida es lamentable. La de un niño que apenas comenzaba su vida es irreparable, y quienes la ordenaron deben cargar con ese peso ante la historia y ante su conciencia. Esta vida cotidiana paralizada tiene un costo, no solo psicológico, sino también económico. Y ese análisis forma parte integral de la comprensión geopolítica que propongo. En términos regionales, Jordania cerró su espacio aéreo durante muchas horas. Arabia Saudita emitió un comunicado pidiendo contención a todas las partes. Los Emiratos Árabes Unidos, que mantienen relaciones diplomáticas con Israel desde los acuerdos de Abraham, condenaron el ataque iraní, pero matizaron considerablemente su declaración, evidentemente para no provocar una mayor escalada con Teherán. Lo que esto refleja es la compleja red de alianzas y enemistades que define Medio Oriente. Ningún país en la región quiere quedarse atrapado en el fuego cruzado entre Teherán y Jerusalén. Todos están calculando sus intereses nacionales con una frialdad que contrasta con la retórica encendida que domina las declaraciones públicas.
No podemos ignorar el ángulo energético de este conflicto porque ya está afectando a los mercados globales con una intensidad que tendrá consecuencias reales para millones de personas que nunca han oído hablar de Beit Shemesh. El estrecho de Hormuz está bloqueado. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial y está a tiro de piedra de Irán. El precio del barril de Brent subió más de un 3% en menos de 24 horas. Para países importadores como México, esto significa presiones inflacionarias adicionales que golpearán directamente el bolsillo de las familias trabajadoras. Para Canadá, que es exportador, puede significar algunos ingresos extras en el corto plazo, pero también mucha volatilidad en los mercados financieros que a nadie conviene. Este conflicto nos va a pegar a todos de una forma u otra, y hay que decirlo con claridad en lugar de limitarse exclusivamente al análisis militar y geopolítico. Hay que hablar también del problema de la información y la desinformación que circula en tiempo real, porque mientras ocurría este ataque, las redes sociales se llenaron de videos falsos generados con inteligencia artificial, imágenes de otros conflictos reutilizadas fuera de contexto y declaraciones inventadas atribuidas a figuras de autoridad. Israel y sus aliados utilizaron sus canales oficiales para contrarrestar esa narrativa. Irán hizo lo mismo. Hay desinformación estratégica en los dos lados, diseñada para generar psicosis colectiva, para paralizar a las audiencias con el miedo antes de que puedan pensar con claridad y formarse un juicio propio. En este contexto, el análisis riguroso, la verificación paciente, la contextualización honesta se convierten en bienes escasos y absolutamente necesarios. Verificar antes de difundir, contrastar fuentes, no dejarse arrastrar por titulares estridentes que anuncian cosas que aún no han ocurrido. Lo que pasó en Beit Shemesh está confirmado. No lo niegan ni las propias fuerzas de defensa de Israel. Eso es un hecho, y un hecho de esa magnitud merece ser comprendido en toda su complejidad histórica, estratégica y humana. Lo que presenciamos anoche en Beit Shemesh es un eslabón más de una cadena de violencia que llevaba décadas cocinándose a fuego lento. La olla de vapor finalmente ha reventado y lo peor, les digo con toda convicción intelectual, apenas comienza. Puede haber una escalada todavía más grave que lo que hemos visto hasta ahora. Si Israel decide responder atacando instalaciones nucleares iraníes, las bases de los guardianes de la revolución o la infraestructura petrolera de Irán, cualquiera de esas opciones, o las tres al mismo tiempo, implicaría sobrevolar territorio iraquí, jordano o saudita. Eso requeriría una coordinación o al menos una tolerancia de esos países que públicamente no quieren verse involucrados en esta guerra regional. La geometría de este conflicto hace casi imposible que permanezcan neutrales indefinidamente. La posibilidad de una guerra abierta entre Irán e Israel ha dejado de ser una hipótesis desde ayer, ya es una realidad. Y la pregunta que me formulo, que todos debemos formularnos, es la siguiente. Si ya cruzaron la línea roja de asesinar al líder teocrático de Irán, ¿qué más puede hacerse para intimidar a Teherán? ¿Qué objetivo más grave queda disponible? La respuesta obvia y la más aterradora apunta hacia lo nuclear. Ese es el gran riesgo de Medio Oriente, el escenario que toda persona razonable debería trabajar para evitar, y es por eso que debemos mantenernos informados con rigor, con honestidad y con la sobriedad intelectual que este momento histórico exige de todos nosotros. Gracias por acompañarme en este análisis. Si aún no se han suscrito a este canal, háganlo ahora mismo. Es el mejor favor que pueden hacerse para mantenerse informados con profundidad y sin sensacionalismo. Denle me gusta a este video, compártanlo con quienes les importa y déjenme en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos ven hoy. Los leo a todos y su perspectiva geográfica enriquece esta conversación. Los espero en la próxima transmisión.